¿Quieres conocer información acerca de alguna carrera universitaria o simplemente del mundo laboral y profesional? Llegaste al lugar indicado. Bienvenido o bienvenida a Somos Pro. En nuestra entrevista de hoy, el profesional que traigo para ti te ayudará a que conozcas más sobre su carrera y expertise laboral. Y por supuesto, esto hará que conozcas más sobre el mundo de las profesiones. Quédate en este episodio de Somos Pro, donde somos profesionistas y somos profesionales. Muy buen día, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Somos Pro. En este cuarto capítulo tenemos a un profesionista súper especial. Tenemos aquí al maestro Felipe Pinto. Felipe, gracias por estar aquí. No, pues gracias a ti por la invitación, la verdad es que es un honor, sabes que soy tu fan desde el primer episodio, y qué bueno que se pudo concretar esta entrevista, la verdad es que siento que lo que estás haciendo es de mucho valor tanto para las personas que van a ingresar a la universidad como tal vez para los que ya estén y a lo mejor están dudando, ¿no? Entonces, yo encantado de poder poner mi granito de arena en el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, digo que también es un honor, obviamente siempre tener a un invitado aquí es placentero, pero aparte déjenme les platico que Felipe tiene su propio podcast de realidades, el cual lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en diversas plataformas más. Pero debo decir que tu podcast, el de realidades, fue uno de los pilares en los que yo me referencié para poder crear este podcast. Así que en especial te agradezco y ya no me había tardado en invitarte, pero ya estamos aquí. No, pues nuevamente gracias a ti, el honor es mío y qué bonito que parte de lo que he hecho pues te haya inspirado en ese sentido y que lo hayas hecho, porque eso es lo importante, ¿no? Y que estés haciendo las cosas muy bien, entonces pues vamos a darle. Perfecto. Muy bien, pues vamos platicando acerca de aquí del maestro Felipe. Déjenles platico que el día de hoy vamos a hablar de la carrera de psicología con el maestro Felipe. Él ya tiene una maestría en este rubro, pero vamos partiendo desde la parte inicial de sus estudios. Él estudió la licenciatura en psicología aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También estudió la la maestría en terapia sistémica con diversas especialidades. Tiene especialidad en terapia breve, terapia de pareja, intervención en crisis, psicología forense y criminalística y desarrollo humano. ¡Wow! ¡Qué currículum! Es un currículum vastísimo para alguien tan joven. Ya varias personas que están acompañándonos aquí, que son jóvenes y que traen un currículum así de impresionante. En particular el tuyo, en el área de psicología, tienes muchísimas especialidades. Me gustaría primeramente preguntarte, ¿cuál de estas es la que te gusta más? Fíjate que la vida me ha llevado por muchos caminos, ¿no? Tanto lo laboral como lo académico, pero lo que me he dado cuenta, y tal vez más hace poco tiempo que hace mucho, es que el área clínica me encanta, es así mi pasión 100%. Entonces, todo lo que tenga que ver con área clínica, lo que es terapia de pareja, terapia breve, siento que han sido herramientas que he podido generar para el beneficio de las personas que se acercan a mí, ¿no? Con la intención de tomar un proceso terapéutico o alguna intervención. Entonces yo creo que me iría por todo lo clínico, es lo que más me ha llenado en ese sentido académico. Súper bien. Dentro de tu currículum, también por ahí trabajaste en el área de recursos humanos e incluso en el área de la docencia en la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Así es. Fíjate que en mi carrera profesional, por así decirlo, desde que salí de la universidad, yo inicié, y tal vez me voy a adelantar un poquito con la rama de qué es donde hay trabajo para un psicólogo, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, pero después ahondamos un poco más. Yo inicié desde estando en la carrera como becario en áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en psicología lo que es más fácil obtener trabajo es en áreas de recursos humanos, es la realidad. Entonces yo me metí ahí para tener un ingreso extra en lo que terminaba la escuela, todo este tema, ¿no? Me di cuenta que era bueno y me di cuenta que era algo que me gustaba. Tal vez no me apasionaba, pero me gustaba bastante, ¿no? Me fui desarrollando y eventualmente estuve en diferentes compañías, casi siempre en el área de reclutamiento y selección, como reclutador senior en empresas de outsourcing. Estuve en Tata Consultancy Services, que es una empresa a nivel internacional. Estuve en la empresa que tú y yo estuvimos en una empresa del área de educación. Estuve en varias empresas desarrollándome en el área de recursos humanos en diferentes áreas: capacitación, reclutamiento y selección, las cuestiones laborales, resolución de conflictos. Y me di cuenta que, vuelvo a lo mismo, me gustaba,
Creo que era bueno en lo que hacía porque me buscaban mucho otras empresas, sin embargo no era lo que me apasionaba. Entonces me empecé a desarrollar también en el área educativa, que tiene mucha relación con la docencia, que estuve porque acabo de salir de la Universidad de Guadalajara, estuve 7 años siendo profesor en la Universidad de Guadalajara en la carrera de psicología y posteriormente me dediqué 100% a la clínica. La clínica nunca la he dejado, siempre la tuve presente, pero a unos años atrás para la fecha es 100% mi trabajo porque me encanta y me apasiona y ya hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Pero son esas 3 áreas las que yo creo que me fueron desarrollando en los diferentes aspectos que me hicieron pues la persona que ahorita soy hasta el momento, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, la verdad es que muy, muy valioso y creo que va a ser un capítulo muy, muy enriquecedor para aquellos que estén pensando en estudiar la licenciatura en psicología. También por ahí platicaremos un poquito de la parte de la psiquiatría, que muchos dicen, no, quiero ser psiquiatra. Bueno, platicaremos ahorita al respecto. Pero bueno, me gustaría preguntarte entonces, Felipe, ya hablamos de tu background, tanto académico como profesional. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Actualmente, como te mencionaba, me dedico más a la parte clínica. Me voy por partes, porque no he dejado del todo las otras partes que me gustan. Pero en la parte clínica actualmente me dedico 100% a lo que es psicoterapia. Tengo consulta privada, doy asesoramiento de casos y inicié el año pasado, dada la demanda y afortunadamente porque la psicología ya no solamente es una moda, sino que ya están viendo que genuinamente es una necesidad, es algo que las personas buscan. Me llené de pacientes. Entonces ya traía la idea desde hace mucho de crear una clínica presencial aquí en Guadalajara, pero se me atravesó la pandemia hace algunos años, entonces pues no se pudo concretar e inicié con una idea de generar una clínica en línea, que pues es lo que ahorita se utiliza todavía más, ¿no? Entonces tengo un equipo de profesionales que dan terapia en línea y tenemos pacientes de prácticamente todo el mundo, de habla hispana, ya más adelante claro, en otros idiomas, pero de habla hispana. Y eso es en lo que ahorita me estoy enfocando más. Afortunadamente, si todo sale bien en unos 2 meses, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya tenemos la clínica física, que sería como lo alterno al proyecto, pero creo que se está comiendo la parte en línea en ese sentido. Eso por un lado, me dedico casi el 100% a eso. Eventualmente salen algunos servicios de áreas de recursos humanos, como lo son reclutamiento de cierto personal para empresas muy específicas. Yo los últimos años de reclutamiento que me dediqué a eso en empresas como internacionales y en las áreas específicas fue reclutar personal de áreas de jefatura, de gerencia, de dirección, que son puestos muy difíciles de reclutar porque implica mucha confianza, implica sueldos muy altos, implica muchas cosas que no es como que agarres a cualquier persona que va saliendo de la calle. Entonces, en ocasiones las personas que me conocen del medio me han contratado para reclutar, así como para dar cursos, conferencias, talleres, asesorías. Por ahí dentro de la maestría tuvimos una especialidad en lo que es el asesoramiento estratégico de las empresas, que tiene que ver más con todas estas trabas a nivel humano, a nivel conductual, a nivel personas que no te están permitiendo como desarrollar tu empresa al 100, ¿no? Y me ha tocado en ocasiones dar asesoría a eso. Y la parte educativa, pues que ahorita lo estoy supliendo de alguna manera y no de alguna manera, de buena manera, con el proyecto que mencionabas, ¿no? Con el podcast, que es como mi bebé, yo siempre he dicho. Desde que yo estaba en la prepa tengo proyectos en área de locución. Tenía un programa de radio. Cuando estuve en la Universidad de Guadalajara tenía un programa que se llamaba Paradoja, que se pasaba por Red Radio UDG. Entonces no soy ajeno a todo esto y me di cuenta, y eso justamente es a lo que iba, que en lo que he estado haciendo a lo largo de mi vida siempre he buscado que mi trinchera de ayuda sea más grande. La psicoterapia es muy bonita y es algo que me apasiona, pero quieres que no es 1 a 1. Y me encanta, si tú fueras conmigo te ayudaría obviamente, pero a veces siento que me deja muy limitado en ayudar a otras personas, que es por eso que busqué la docencia, que es por eso que he buscado muchas cosas. Y actualmente, pues lo que es el podcast, TikTok, las redes sociales, que justamente son área de mucho interés para la psicología, que no muchos están buscando, creo que he encontrado una trinchera para llegar a más y más personas y poderlos ayudar, aunque sea con poquito, ¿no? Pero ahí es donde veo la parte educativa de alguna manera, o la parte de la docencia, que te digo, de alguna manera la dejé físicamente, pero sigue presente en mi vida cotidiana. Bueno, ayudar poquito, yo digo que es muy modesto. Conocemos la realidad social de México, la realidad en el rubro de la salud. La salud mental no está a disposición de cualquiera, realmente claro. Es básicamente para quien tiene la oportunidad de pagar por ello. Y justamente me gusta el proyecto de salud mental para todos, que es esta clínica que estás comenzando con el proyecto,
porque es la idea, ¿no? Acercar la terapia y la educación psicoemocional a las personas de forma fácil, sencilla, y asequible. Y lo que haces en TikTok también está muy padre porque acercas todavía más a la gente a esta área que en muchas ocasiones, no voy a decir muchas ocasiones, más bien que por un gran segmento poblacional sigue estigmatizada como esta área en la cual uno va porque está loco, ¿no? Ir con el loquero, ir a que te escuchen, como dirían, pues ya cierto rango generacional, ¿no? Sí, claro, y esos son mitos que están bien presentes todavía en la actualidad. Sin embargo, fíjate, yo el día que me di cuenta que ya se había cambiado un poco como este mito específico que es, ¿por qué vas al psicólogo? ¿Estás loco? ¿Qué está pasando? Fue el día en que en la clínica donde estoy actualmente vi que un paciente subió una historia de hoy vengo al psicólogo, ¿no? Yo no me había dado cuenta, esto ya se venía gestando desde hace mucho en redes sociales de que se presumía el hecho de ir a obtener un servicio de salud mental, ¿no? Como lo harías tal vez si vas al nutriólogo, como lo harías tal vez si te vas a poner las uñas o si vas a un spa, ¿no? Y es algo que a mí me impresionó, pero de una manera grata, porque creo que sí está cambiando. Sin embargo, es cierto, y lo veo más que nada, por ejemplo, en TikTok. De repente que me toca hacer en vivos, sí llega uno que otro hater ahí a decir cosas de la psicología, ¿no? Ni siquiera les voy a dar como el escenario para decir lo que mencionan, pero todavía existe un poco esta estigmatización. Sin embargo, ya es menor, me parece que he visto mucho acercamiento a los temas de psicología, mucho interés y pues enhorabuena, ¿no? A esa parte. Sí. No, y qué bueno, porque aparte de ser sumamente necesario realmente estas personas que lo rechazan, que tienen como ese repelús por la psicología, pues realmente son quienes más lo requieren normalmente. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, bien, entonces vamos a platicar un poquito más acerca ya en sí de lo que es la carrera en psicología. Claro. Y ahorita vamos con algunos temas satélites que vayan surgiendo, ¿no? Por supuesto. Primeramente, para alguien que vaya a estudiar o que esté interesado en estudiar la carrera en psicología, por favor, platícale a estas personas cómo es estudiar y en qué consiste la carrera en psicología. Ok, la carrera en psicología o la definición de psicología, una de las tantas definiciones, es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Tal vez así lo podemos dejar de manera más simple, ¿no? Tiene más vertientes en cuanto al estudio que tiene que ver con el comportamiento, las emociones, la parte social, relacional, comunicación, la parte neurológica. Sin embargo, al final de cuentas lo que buscamos es comprender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos y generar una intervención en las diferentes áreas a partir de esa comprensión, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Regularmente, si tú le preguntas a alguna persona que va ingresando a psicología o que quiere ingresar a psicología, ¿por qué estudia esta carrera? Casi siempre van a contestar lo mismo que todas las áreas de la salud, que es por ayudar a las personas. Y es cierto, pero una gran parte de personas, y se los tengo que decir, una gran parte de personas que entran a psicología es porque se quieren comprender a sí mismos. La psicología es la única carrera que te da la posibilidad de, en el proceso de comprenderte a ti mismo, entender y poder ayudar a otras personas. Ir a una carrera de psicología no significa que ya no necesitas terapia. Eso tengo que hacer como el paréntesis. De hecho, todo lo contrario. Exactamente. Entonces, porque se hace más evidente muchas de las situaciones. Pasa algo bien curioso con los estudiantes de psicología, que es que conforme vas viendo y leyendo de trastornos mentales, de diagnósticos, todo te queda. O sea, parecería que tenemos todo. Lees de bipolaridad y dices, yo soy bipolar. Lees de esquizofrenia y dices, tengo racitos de esquizofrenia. No es así. Simplemente pues que está más presente y alcanzas como a crear clic en muchas de las cosas, ¿no? Entonces, la carrera de psicología, por lo menos en la Universidad de Guadalajara, la estructura de la carrera de psicología, porque es diferente en las diferentes universidades, nos vamos por un bloque básico de manera inicial, que regularmente es de primero o cuarto semestre más o menos, en el cual se ven las diferentes áreas de la psicología de manera como básica, por así decirlo, ¿no? Ves desde cuestiones estadísticas, desde cuestiones biológicas, neurológicas, de psicología forense, áreas clínicas, ves un poquito de todo y cuestiones básicas para entender epistemología, filosofía, para entender justamente cómo es que se hace este estudio. Posteriormente hay dos grandes divisiones que se dan en las carreras de psicología, una por áreas y otra por enfoques. Por áreas me refiero, y ya nos iremos más adelante. En la carrera de psicología te puedes dedicar a muchísimas cosas, que eso lo veremos más adelante. Pero la Universidad de Guadalajara ofrece en la currícula un amplio espectro de áreas como para especializarte, por así decirlo, que podría ser como áreas educativas, de educación especial, de neuro, social, clínica, deportiva, forense. Hay diferentes áreas que tú puedes tomar dependiendo de tu interés. Entonces, no puedes tomar todas. Bueno, si quisieras sí, pero tal vez terminarías la carrera en 6, 7 años, ¿no? Pero creo que sí está topado inclusive para tomar todas.
Sin embargo, tienes que elegir, cuando yo estaba, creo que elegíamos 3, ahora se pueden elegir 4 áreas. Y si eliges el área clínica, específicamente, ahí se divide lo que te mencionaba, los enfoques. Sí. Regularmente, cuando tú piensas en un psicólogo, lo que piensas es que vas, te acuestas y el psicólogo está haciendo dibujitos o cosas así, ¿no? Sí. Que es la idea tradicional que tenemos de la psicoterapia, que es de la psicología clínica, que son los psicoanalistas, que sí son personas ya más actualizado todo este tema, pero que era así la praxis, ¿no? Llegabas, te acostabas en un diván y la persona estaba atrás, ni siquiera se veían cara a cara. Sin embargo, desde que existió o se gestó el psicoanálisis a la fecha, se crearon muchas escuelas de psicología en área clínica, muchísimas, no tienes idea de la cantidad de escuelas que hay. Y en eso es en lo que se divide los enfoques. Los enfoques son las escuelas de las cuales vas a ir agarrando como herramientas para la práctica clínica, que es psicoanálisis, gestal, cognitivo-conductual, sistémico. Hay diferentes escuelas, ¿no? Y ya de ahí se subdividen a más escuelas. Si es que te interesa la clínica, tienes que saber que es estudiar toda la vida, porque si no, nunca vas a terminar. Pero más o menos así es como está generada. Y conforme vas avanzando en la carrera de psicología, te vas como yendo más a la parte práctica de cada una de estas. Esto lo menciono porque no desde el principio tenemos una parte práctica. Yo recuerdo cuando yo estaba en la carrera de psicología que me hubiera gustado que hubiera más práctica, casi desde el principio. Sé que no estamos preparados, pero hay algunos maestros que sí te llevan a escenarios prácticos desde el principio, aunque todavía no tengamos. Por lo menos observar, y que creo que es una parte bien importante para saber si te gusta lo que estás estudiando, ¿no? El observar cómo se ejerce en un escenario real, y dar esa oportunidad desde grados muy, muy, muy pequeños de la carrera, creo que es valiosísimo, porque mucha gente es como creo que no era lo mío, entonces pues me salgo, ¿no? ¿Y para qué me espero? Pues me salgo en ese momento o confirmo que era algo que me interesaba en ese sentido. Entonces va por ahí, general, específico, áreas y enfoques. Hay carreras o hay escuelas en México, específicamente hablando, que tienen un enfoque, por ejemplo, plenamente clínico. No tocan las otras áreas, pero ya sales casi con un grado de maestría, especialidad en el área clínica, ¿sí? Creo que en Guadalajara no hay ninguna que sea así. Y hay otras universidades que tienen más corto el espectro de opciones que la universidad. Yo por eso creo que la universidad es buenísima, porque te da un espectro amplísimo de esas opciones. Sí, no, fíjate, yo creo que la mayoría cuando ingresa o está pensando en psicología, pues justamente todos tienen la noción de la psicología clínica, en primer lugar, y en segundo lugar, creo que muchos van bajo la idea justamente del psicoanálisis, ¿no? Personalmente soy una persona que, sí, valga la redundancia, siempre he estado muy cerca de la psicología. En prepa tuve un profesor que era buenísimo y era un psicólogo excelente. Una expareja también estudió psicología, una amiga muy cercana es psicóloga, y de ahí mi acercamiento con los psicólogos ha sido muy, muy amplio. ¿Te viene persiguiendo la psicología? Sí, no, yo no sé, yo huyo, pero no me dejan. Y ahí con esas personas es justamente cuando voy aprendiendo lo de la cuestión de los enfoques, ¿no? Uh-huh. Que ya lo mencionabas. Dices que hay muchos enfoques, pero si mal no me equivoco, corrígeme si es así, creo que la Universidad de Guadalajara se enfoca en 4 enfoques que fueron los que ya comentaste, ¿no? En el sistémico, en el gestalt, en el psicoanálisis y en el cognitivo-conductual. De estos 4, ¿con cuál te identificas más tú? Yo estudié la especialidad en temas de sistémico, pero creo que todos tienen su gran valor. Yo siempre les he dicho a los que van conmigo por asesorías para casos o cuestiones así, independientemente del enfoque que hayan estudiado, todos son lo mismo. Todas las herramientas que se utilizan en los enfoques, al final de cuentas, son muy similares. La diferencia parte de la base epistemológica desde donde tú veas a la persona. Por un decir, yo en el enfoque sistémico lo que veo son relaciones y comunicación, y veo la interacción entre tú y todo tu entorno, aunque todo tu entorno no esté aquí en consulta. Tal vez una persona gestal se enfoca más en la cuestión emocional, ve la emoción, la quiere sacar, la mueve, la transforma. El cognitivo-conductual trabajará la relación que hay entre la conducta y la parte de las ideas y conceptos que se generan a partir de la conducta o viceversa. El psicoanalista tal vez irá un poco más al pasado, ¿no? En el psicoanálisis clásico, la cuestión tal vez de los traumas, situaciones así, ¿no? Pero todos vamos a explorar exactamente lo mismo, solo que los lentes es como me pongo los lentes de sistémico y lo veo desde una visión diferente. Hay enfoques que son más recomendados para ciertos aspectos específicos. Por ejemplo, en el cognitivo-conductual es uno de los enfoques que más, todos, pero que más ha sido sujeto a investigación.
Entonces, es una psicología basada en evidencia, que tiene mucha evidencia para el tratamiento, por ejemplo, de fobias. Hay muchísimo trabajo detrás en el tema de fobias con un enfoque cognitivo-conductual. Claro que yo puedo trabajar las fobias desde mi enfoque sistémico, pero si veo a una persona que realmente tiene un tema muy arraigado y bastante complicado, a pesar de que me encantaría aventármelo, éticamente lo derivo con una persona cognitivo-conductual, porque sé que eso le va a beneficiar mucho a eso. Yeah. Si hablamos de un tema de familia, hablamos de un tema de pareja, hablamos de un tema de ansiedad, hay como varias cuestiones específicas que mi enfoque lo trabaja muy bien, mejor que los otros, ¿sí? Sí. Pero ya dependerá del caso, que de hecho eso sería una práctica ética, que si tú llegas con un terapeuta, le platicas tu situación y en teoría si no tienen las herramientas te tendría que derivar. Para alguien que esté viendo este video y que a lo mejor esté pensando en pasarse ya a un proceso terapéutico, yo tenía la concepción de que el tipo de terapeuta, de enfoque que tiene, depende de la persona. Entonces no es de la persona, es del tipo de problema que quiera trabajar. Sí, pero también de la persona. Okay. Porque, por ejemplo, yo puedo querer trabajar un tema de ansiedad, que la ansiedad pues, la podemos trabajar todos los enfoques, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión. Pero tal vez yo soy una persona, en mi personalidad, muy estructurada y me gusta tener tareas y me gusta tener como situaciones muy específicas, ¿no? No me gusta trabajar mucho con mis relaciones interpersonales, no me gusta irme al pasado. Entonces tal vez lo que necesitas es un cognitivo. O soy una persona que tengo ansiedad pero me repercute mucho a nivel emocional y lo que quiero es conectarme con mis emociones. Tal vez trabajar con Gestalt, no lo sé. Yo siempre les recomiendo a los que estén pensando, digo, si van a estudiar psicología y están considerándolo por este episodio, sí o sí, primera recomendación, vayan a terapia. Es un hecho, o sea, sí. Tienes que ir a terapia, no puedes ejercer algo que no conoces, tienes que ir a terapia, si puedes desde antes de entrar a la carrera, mejor. Entonces, ¿cómo saber si ahí ya es donde te tienes que quedar? Fácil, no te metas tanto en el rollo de, pues, por problema específico, por personalidad, todo este rollo. Hay un concepto que a lo mejor es muy burdo, pero que yo le llamo química terapéutica. Okay. Si no tienes eso con tu terapeuta desde la primera sesión, vete de ahí, ¿sí? Y yo se los digo a mis pacientes en primera ocasión. ¿Sabes qué? Tú tienes la última palabra. Si no te sientes cómodo conmigo, adelante, vámonos con alguien más. Y en ocasiones eso es lo difícil y el por qué a veces está estigmatizada la psicoterapia o la parte clínica, porque sí es un proceso de ensayo y error en muchas ocasiones. En teoría, todos los psicólogos o psicoterapeutas están capacitados para generar ese rapport inmediato, esa química de la que te hablo. Pero si tú no sientes eso, ¿y a qué me refiero con química? Que sientes la confianza para platicar cualquier cosa, que sientas que sí te está dando como objetivos claros, que eso lo tienen que hacer todos, que sientas como que sí hay algo ahí, o sea, no romántico, pero algo, sí, claro, algo profesional que sí te puede ayudar. Adelante, estás en buenas manos. Sí, de hecho, red flag y green flag, yo creo, desde el punto de vista como paciente, por ejemplo, yo en alguna ocasión fui con una psicóloga, primera sesión, creo que era de Gestalt, que primeramente no es como que mi enfoque preferido, y en segundo lugar, sí, la verdad es que nunca sentí esa como química, y en segundo lugar sí me sentía como agraviado en ciertas cosas que ella decía, y ya, luego fue como, no me sirvió, y no, fue una vez, no me gustó, dejé como 2-3 meses que pasaron, busqué otra terapeuta, y ya ella, por el contrario, por ejemplo, sí, luego sentí como el profesionalismo, la química, y también incluso se me hizo muy, muy curioso y muy lindo de su parte que me pidiera perdón en nombre de la psicología y de los psicólogos, si en ese momento habían sentido o había habido como esa ruptura con el paciente, como para que yo recobrara como la confianza en la psicología. Okay. Entonces la verdad es que estuvo muy padre y sí, es justamente, creo que eso comentas, la química y el sentirse como en esta confianza, porque si al final de cuentas tu terapeuta, que es la persona a quien le vas a confiar estos secretos más recónditos que uno tiene, no tienes como esa, confianza, pues no va a haber, creo yo, un proceso terapéutico adecuado. Claro, definitivamente. Entonces, en el momento, y esta es como la red flag grande, ¿no? Si te sientes juzgado por tu terapeuta, ahí no es. Sí. Nosotros no somos jueces. Los terapeutas no te van a decir qué hacer y no te van a decir qué está bien o qué está mal. Por lo menos desde mi perspectiva no es así. Yo siempre les digo, yo no busco qué está bien o mal, eso sale por la ventana. Lo que busco es la funcionalidad de la situación en la que estás en este momento. Porque tal vez para ti te era muy funcional antes poner una barrera ante los demás, por ejemplo, porque antes sentías que ibas a salir
dañado, ¿no? De alguna forma. Entonces ponías tu barrera, pero ahora que estás en un entorno donde te tienes que relacionar con los demás, ya no te es funcional esa barrera. Al contrario, te está afectando en tu crecimiento laboral, profesional, académico. Entonces es eso, buscar en ciertos momentos qué es funcional y qué no es. No qué está bien y qué está mal. Eso es pésimo, ¿no? Sí, no, te digo, con base en varias cosillas que por ahí le sé a la psicología, te iba a preguntar algo. Justamente lo acabas de mencionar. ¿Qué opinas de que o de la posibilidad de que algún psicoterapeuta te diga directamente qué hacer o te dé directamente una recomendación de qué hacer en cierta situación? Mira, yo sé que en ocasiones, lo voy a decir así, pero no es el concepto adecuado, la ansiedad que tienen los pacientes por solucionar su conflicto, su problema, les lleva a buscar como una solución rápida. Claro. Siento, en términos generales no está bien, pero siento que hay ciertas situaciones que cuando ya la persona tú sabes que ya por cómo habla, por lo que menciona, por lo que ha hecho, ya se dio cuenta de las cosas. En ocasiones solo le hace falta verbalizarlo y decir, pero creo que lo más adecuado siempre es que la persona llegue por sí mismo. O sea, claro. Porque al final de cuentas es como si yo te diera una pastillita. Mira, tienes esto por esto. Y tienes que creértelo porque yo soy el profesional. Entonces tal vez te la vas a comprar un ratito, ¿no? Pero el día de mañana que ya no estés conmigo y ya no esté ese profesional ahí, va a volver tu idea que tenías anteriormente. Entonces, qué mejor que si tú llegas y me preguntas, oye, ¿qué tengo que hacer con esto y con esto y con esto? Y yo te digo, pues, ¿tú qué crees que sería lo más adecuado? No, pues esto. ¿Seguro? O tal vez te diría, ahí está, tú tienes la respuesta. ¿Por qué es eso? Y creo que ahí viene algo bien importante. El psicólogo lo que hace, el psicólogo clínico lo que hace es ayudarte a voltear la mirada hacia donde dejaste herramientas perdidas. Nosotros no te decimos qué hacer. Nosotros te decimos, voltea para allá. Hace mucho tiempo hiciste esto y aplicaría para esta situación. Yeah. Y tal vez te lo puedes quedar ya. O sea, échalo a tu mochila de herramientas y vámonos para adelante, ¿no? Eso es lo que hacemos los psicólogos. Entonces, en términos generales, sí puedes como empujarlo un poquito y sí decirle, pero que al final se dé cuenta que esa herramienta ya la traía o que ya estaba en ese proceso de construirla, ¿no? Ya. Me encantan los temas satélite. Eso lo he aprendido en los últimos 4 capítulos. Un tema satélite, ¿no? Y hablando de redes sociales, de TikTok, que es actualmente una fuente de información que puede ser muy buena o muy mala. De repente hay psicólogos en TikTok, si se les puede llamar de esta forma, quizá no sé, ni siquiera... Algo que me molesta de TikTok es que no te permite como poner algún tipo de cédula profesional como para validar la información. Pero bueno, que de repente hay psicólogos que juzgan las palabras, comentarios o conductas de otras personas con base desde un punto de vista dogmático, ¿no? Desde la religión. ¿Qué opinas de que un psicólogo dentro de su terapia psicológica ejerza este tipo de juicios de valor con base en la religión? Mira, cada psicólogo tiene su estilo profesional al final de cuentas. He conocido terapeutas que tienen una formación inclusive de seminario, que tienen una formación religiosa estricta. Lo ético a realizar, porque una cosa es lo ético y otra cosa es lo que sí se pueda o no se pueda hacer. Okay. ¿Sí? Lo ético a realizar es no meter ese tipo de temáticas, a pesar de que tú y el paciente tengan la misma ideología, tengan el mismo dogma, tengan lo mismo en cuanto a idea se refiere, es no meterlo. Eso sería lo ideal de alguna manera. Pero si es funcional para la persona y si no le vas a decir, por ejemplo, pues Dios te va a ayudar y o sea, estas situaciones. Sino que utilices tal vez metáforas de la Biblia, utilices metáforas del conocimiento que ya tienen de una cuestión religiosa, que se adapte a las conductas, pensamientos de la persona, se puede hacer, pero no se basa la psicología en ese tema, ¿sabes? Entonces, sí y solo sí, la persona conjuga directamente con esa idea, pero ejercerla así a fuerzas de que, oye, yo soy ateo y yo a fuerzas, cada día te doy una frase de la Biblia y así, pues no, creo que no va. Interesante, digo, como... No sé, creo que cada quien puede partir de su punto de vista y de sus experiencias, pero yo, por ejemplo, yo personalmente sí lo hacía o casi lo satanizaba. Entonces creo que es importante también, supongo que incluso en ciertos procesos, por ejemplo, en crisis emocionales, cuando una persona está como muy apegada a la religión y tiene una crisis, pues por ahí podría ser, ¿no? O incluso en procesos tanatológicos, supongo que también es relativamente válido, pero bueno, ya será como comentas, ¿no? Con respecto a la situación en particular. Sí, son casos muy específicos. Y así como con la religión hay otras cuestiones, ¿no? Si tú crees en energías y cosas así, tal vez yo no, pero yo me adapto a tu sistema de creencias y lo utilizo como una herramienta, ¿sí? Tal vez si no tuvieras ese sistema de creencias te diría una cuestión más racional para mí, pues.
pero como tienes ese sistema de creencias, lo utilizo y me jalo de ahí. Yo no te voy a decir, no creas en eso, es una tal cosa, ¿no? Okay. No te voy a decir eso, simplemente lo voy a utilizar, lo voy a procesar y te lo aviento de la misma manera. Entonces, sí puede ser utilizado, no siempre, y creo que son cuestiones muy específicas y es una línea muy delgada, pero sí puede ser usado en algunas ocasiones. Qué interesante. Bueno, me gustaría que nos platicaras, ya que estamos hablando de la cuestión de enfoques, así rápidamente. Yo tengo como una idea, ¿no? De Gestalt es el que le pone a gritarle a la silla vacía, ¿no? El psicoanalista, el que está ahí en el diván y está preguntándote sobre tu mamá, ¿no? Y varias cosillas así. Así como en resumen, para que los prospectos de estudiantes conozcan estos 4 enfoques, ¿cómo los podría resumir? Ok. Digo, con ánimos a no ofender a mis colegas psicólogos, porque no soy experto en los otros enfoques, pero en términos muy generales, creo que podríamos definir, vámonos uno por uno, ¿no? La parte Gestalt es esta parte en la cual hay un contacto directo y extremo con la emocionalidad. Entonces, son terapias que están muy enfocadas en o sacar la emoción positiva o negativa, que si tienes coraje, dale de golpes a tal cosa. O no solamente con dinámicas, sino también dentro de la propia interacción. Son terapias, contrario a lo que la gente piensa, amorosas pero confrontativas, ¿sí? O sea, es un proceso de sí, pobrecito, por así decirlo, ¿no? Sí, pero te dan un golpe con palabras, ¿no? Y luego otra vez, ¿para qué? Para sacar toda esa emocionalidad y para poder procesar toda esa situación, que tiene sus bases, todas tienen sus bases psicoanalistas, ¿no? Al final de cuentas, pues fue la madre de todos los enfoques. El psicoanálisis, hay muchas vertientes, pero el psicoanálisis clásico nos habla acerca de cómo irnos a una historia del pasado, cómo esta situación del pasado fue afectando hasta la fecha en cuestiones de traumas, en cuestiones de limitaciones que tengamos en la vida funcional diaria. Entonces es regresarte para entender el porqué y venirte para acá, procesarlo, aceptarlo o rechazarlo de alguna manera, ¿sí? Hay diferentes estilos de psicoanálisis y ahí sí me gustaría puntualizar. Regularmente se tiene la idea de que el psicoanálisis son procesos muy largos. Y tal vez en un psicoanálisis tradicional sí, pero hay psicoanálisis más moderno, por así decirlo, en el cual no lo es así y son diferentes formas de trabajarlo, ¿no? Eso por el lado del psicoanálisis. La parte cognitivo-conductual, que se enfoca, como te mencionaba, el nombre lo dice, ¿no? Lo cognitivo, el procesamiento, los conceptos, generar ideas y la conducta, ¿sí? ¿En qué afecta que yo tenga una idea de que el estar aquí sentado significa tal cosa y cómo me comporto ante ello? A que a lo mejor esa idea que tengo es muy irracional. Tal vez yo pienso que estar sentado aquí contigo significa que nos tenemos que pelear. Entonces yo me activo la parte de pelear y cada que me siento con alguien para grabar algo, me pongo a la defensiva y me pongo a pelear. Puede ser una idea irracional. Entonces, ver qué pasa en esa conexión entre el hacer y el pensar que tenemos que trabajar, ¿no? Y por último, el enfoque que yo les recomiendo, porque soy yo, que es el enfoque sistémico, te digo, está enfocado en 3 situaciones principales. La comunicación humana, que es parte fundamental de cualquier psicólogo. Los psicólogos, otra definición es expertos en comunicación humana. Entonces, comunicación humana. La cuestión, y esto es algo bien interesante, la cibernética. Se trabaja desde la cibernética que trabajan y que estudian los que estudian computación, informática. Se trabaja desde ese precepto también, porque nosotros nos manejamos así. Si tú haces tal cosa, eso va a provocar otra situación. Así como si le picas un botón a la computadora, genera algo en la pantalla. Entonces va por ahí. Y la cuestión de las relaciones. ¿Qué pasa? Que yo te veo a ti, Carlos, si fueras a una consulta con un sistémico, yo no te veo a ti como un individuo así solito que llegó. Yo te veo como un conjunto de elementos, como un engrane. Yo siempre les digo, eres un engrane que está pegado a engranes más grandes, ¿no? Tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu religión, lo que sea. Si tú, Carlos, te mueves, eso va a generar movimiento en tu entorno. O al revés, si tu movimiento en tu entorno, si el entorno tiene movimiento, va a generar un cambio en ti. Entonces, hay una bidireccionalidad en cuanto a los cambios. Entonces, yo puedo trabajar desde el enfoque sistémico, dejándote tareas a ti, tú haz, o diciéndote cosas para que los demás hagan. Y eso va a generar un cambio al final de cuentas, ¿no? Entonces, esos son los 4 enfoques básicos, por así decirlo. Hay muchos más, y en cada enfoque hay... Por ejemplo, en el mío yo descubrí cuando estaba en la especialidad que había mínimo, yo creo que ha de haber como unas 300 escuelas dentro del enfoque sistémico, ¿no? Y no se diga en los otros, hay muchísimas áreas de especialización todavía como más específicas. Pero en términos muy generales va por ahí. Vaya, interesante. Ya hablamos de enfoques. Pasémonos ahora del lado de las ramas en la cual un psicólogo se puede desarrollar. Ya nos platicabas de que son montones de
lugares en los que un psicólogo se puede desarrollar. No sé si nos puedas ilustrar un poquito más, en generalidad digo, acerca de cuáles son como esos tipos de psicología, no sé, psicología clínica, psicología educacional, etcétera. Claro. Híjole, tal vez no acabaríamos de platicar si nos metiéramos de lleno, porque un psicólogo, genuinamente yo lo creo, cualquier individuo, grupo, empresa, asociación, se beneficiarían de un psicólogo de alguna u otra manera, ¿no? La psicología está metida desde la parte organizacional, la clínica, el entendimiento del marketing, el entendimiento de los colores que utilizamos, muchísimas cosas. Las redes sociales, que ahorita me gustaría tocar un poquito de ese tema. Pero en términos generales, las áreas principales, ¿no? La clínica creo que ya la ahondamos bastantito, sí. Entonces esa la dejaré un poquito de lado, pero existen áreas, por ejemplo, forenses, ¿no? Que es un área que está muy en boga y que es algo que antes la Universidad de Guadalajara, específicamente hablando, no lo ofrecía en su currícula normal y ahora sí lo ofrece en la currícula normal porque es algo que se está haciendo muy, muy popular. Tal vez por las series y todo este rollo, ¿no? Pero la psicología forense lo que hace es una rama de la psicología que está muy apegada al derecho, en la cual tú eres un acompañante en los procesos legales que llevan las personas, ya sea, por ejemplo, en un proceso de adopción, para saber si la persona es apta o no apta para adoptar a un niño, ¿no? Okay. En un proceso de divorcio, en un proceso penal, en un proceso mercantil, se utiliza lo que llaman peritos, que un perito es un especialista en un área, psicológicos, que son psicólogos forenses, para, a través de pruebas, a través de herramientas, puedan determinar si es esto o es esto a nivel legal, ¿no? Entonces es un área bien interesante, que de ahí también se deriva la parte criminalística, que es lo que conocemos como estas personas que van a una escena del crimen, observan y hacen un perfil del criminal que pudo haber hecho. Por ejemplo, si una persona está apuñalada una vez en la calle, significa probablemente pues, que le quisieron robar algo, ¿no? Y fue así. Pero si esa misma persona no le robaron nada y tiene 50,000 puñaladas, es algo que indica que la persona es más cercana. Entonces fue alguien cercano, es algo pasional y se genera una perfilación en ese sentido, ¿no? Entonces esa área es bien interesante también y creo que es algo que se está generando inclusive como carrera específica. La carrera de criminalística es algo que ha crecido bastante, por lo menos aquí en la ciudad yo lo he visto, ¿no? Está esa parte. Está la parte educativa, que en la educativa el psicólogo está dentro del proceso de educación de un individuo, desde la educación kinder hasta los posgrados, ¿no? En el acompañamiento, en el asesoramiento, orientación vocacional, cuestiones de deserción, cuestiones de motivación. Hay muchísimas cosas que el psicólogo dentro de la escuela tiene como ese papel. Y tal vez ese es nuestro primer acercamiento de muchos a la psicología. Casi en todas las escuelas hay un psicólogo. Bueno, malo, no lo sé, pero casi en todas las escuelas hay un psicólogo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, en la parte educativa. Está la parte de la educación especial, que ya conocemos, pues, de casos de personas con síndrome de Down, con alguna alteración cognitiva de nacimiento, en el cual la psicología junto con la medicina se enfocan en desarrollar habilidades cognitivo, emocionales, relacionales, de diferentes áreas para que la persona tenga un funcionamiento más pleno, ¿no? Dentro de sociedad, o inclusive pleno al 100%. Entonces, en el área de educación especial se enfocan mucho en personas con necesidades, como el nombre lo dice, especiales o diferentes, ¿no? Está el área de neuro, que en el área de neuro hay muchísima investigación, que la gran mayoría de las personas que se dedican a neuro o se dedican a trabajo en una clínica privada o pública o a la parte de investigación, que son las dos vertientes. En la parte de investigación, pues hacen así, tú imagínate los experimentos clásicos del ratoncito, todo eso. De hecho, la Universidad de Guadalajara tiene un laboratorio experimental ahí cerca del Centro Magno, para quien le interese, está bien interesante, sí. Y ahí están la gran mayoría tanto de áreas neurológicas, médicas como psicológicas, y se hacen muchos experimentos desde cuestiones de videojuegos, de un montón de cosas, está bien interesante. Pero el neuro lo que hace es el trabajo, al igual que en la educación especial, el trabajo en conjunto con las áreas médicas para el desarrollo emocional, para el desarrollo pleno de una persona que tuvo una situación o un daño neuronal, un daño a nivel cerebral, vaya, ¿sí? Para su recapacitación o para su nueva incorporación a esta normalidad que tal vez necesita un proceso en el cual aprenda nuevamente a mover una mano, ¿no? En el cual aprenda ciertas cosas. Que ahí hay otras cuestiones bien interesantes que ya nos meteremos, tal vez va a ser un tema satélite, pero tal vez se les haga interesante esta situación. Ahí vienen ciertos conceptos y ciertos temas como los miembros fantasmas. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le amputan un miembro y siente que todavía lo tiene durante mucho tiempo? Ese es un proceso neurológico, psicológico, que se tiene que trabajar hasta el duelo y la pérdida de ese miembro para que ya no lo sientas, porque de repente le tocan acá y dice, déjame la mano, pero ya no tienes mano. Entonces, eso suele pasar, ¿sabes? Entonces, el área de neuro se enfoca mucho en eso.
El área laboral, que es otra de las áreas que yo me enfoqué, es el área en la cual un psicólogo dentro de una empresa ayuda al correcto funcionamiento de la empresa en todos sus pasos, ¿no? Desde la incorporación del personal, el obtener a la mejor persona para el mejor perfil, su capacitación, su motivación, el trabajo dentro de los equipos de trabajo que sean más funcionales. Hay como diferentes áreas que sean felices, que estén a gusto. Son muchas las cosas, ¿no? Esas son como las áreas principales. Hay muchísimas más emergentes, Carlos, que a mí una de las que más me interesa, y de hecho yo me quiero especializar por esa área y hice una tesis en el posgrado de eso, es la influencia que tienen las redes sociales, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Que hay muchos psicólogos, de hecho, todos los algoritmos que tú veas en Facebook, en Instagram, en todas las aplicaciones, hay un psicólogo en el equipo trabajando para eso. Porque si te fijas, hay muchos años atrás que se han venido humanizando los algoritmos dentro de las redes sociales, ¿no? Antes, si tú terminabas con tu pareja, por ejemplo, en Facebook, pues no pasaba nada, o sea, terminaba la relación, ¿no? Pero ahora Facebook te dice, oye, sé que acabas de pasar por una ruptura, ¿quieres eliminar a esta persona? Te pregunta, ¿o quieres bloquear sus publicaciones por tanto tiempo? ¿Para qué? Para que la pases más tranquila y no tengas ahí un tema de duelo intenso, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, o por ejemplo, ya detecta el algoritmo si tú empiezas a poner canciones, frases que tiendan a una conducta suicida, y te manda una notificación y te dice, ¿estás bien? Aquí están los números de tu localidad para que te contactes con intervención en crisis. Todo eso está desarrollado por parte de psicólogos también. Entonces, hay una amplia gama de desarrollo, no solamente en las clásicas, en las áreas clásicas, ¿no? Te digo, en todo. Piensa en lo que sea y en todo podemos meter mano de alguna manera. Entonces, hay mucho que hacer. Qué padre. Oye, bueno, ese último de lo del Facebook, ya tengo yo nociones, pero sí, la verdad es que está muy, muy, muy padre y muy interesante. Me quiero regresar un poquitín a lo que platicabas y es una duda que ya yo como administrador tengo un poquito más la duda, ¿no? Uh-huh. Tú trabajaste has trabajado en departamentos de recursos humanos de una empresa. Sí. De hecho, tú has fungido prácticamente como todo el departamento, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, al menos en la Universidad de Guadalajara existe una carrera específica en recursos humanos, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cuál podrías tú pensar que es la diferencia entre un psicólogo laboral y una especialista en recursos humanos, una licenciada en recursos humanos? Y en segundo lugar, ¿consideras tú correcto que un psicólogo ejerza todo lo que tiene que ver con un departamento de recursos humanos en una empresa? Fíjate, una cosa es lo que considero y otra cosa es la realidad del mercado, porque eso es lo que te voy a decir. Vámonos primero a la diferencia principal. La realidad es que para las empresas, y eso yo lo viví porque yo contraté muchísimas personas para áreas de recursos humanos, es que las empresas cuando buscan a alguien de recursos humanos, sea de capacitación, de reclutamiento, no es como de, buscamos un psicólogo, no, es psicólogo, administrador, recursos humanos, tal, ingeniero, el que sea que sepa, dale. Vale. ¿Sí? Eso pasa, es la realidad del mercado. Yo sí considero que hay un valor agregado que dan los psicólogos a las organizaciones, que es justamente, hasta en el nombre lo dice, ¿no? Un especialista o un licenciado en recursos humanos ve el recurso y un psicólogo ve a la persona, que son, desde partir son dos conceptos muy diferentes, que yo creo, al final de cuentas, que un psicólogo que ejerza como psicólogo en área de recursos humanos y que ejerza como tal, y como tal me refiero a como muy humano, en ocasiones no les conviene tanto a las empresas. Claro. Porque las empresas, quieran que no, y esta es una realidad, la gran mayoría somos un número más, ¿sí? Y lo que van a buscar es la eficiencia, lo que van a buscar es reducir costos, reducir muchas cosas, que eso es en lo que al final de cuentas tanto psicólogos como de recursos humanos, como administradores, se enfocan en las empresas, a reducir riesgos en la organización de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, un psicólogo en teoría, porque sí hay psicólogos en ciertas organizaciones, y más de estas nuevas de tecnologías de la información, ¿no? Hablemos de Google, hablemos de EPAM, hablemos de muchas organizaciones que sí se enfocan tanto a la capacitación, no solamente en cuestiones técnicas, sino en cuestiones emocionales. Que eso tal vez no lo podría hacer uno de recursos humanos, o muy por encimita, ¿no? Y tal vez el acompañamiento, no terapia, pero acompañamiento o asesoramiento psicológico en cuanto, oye, ¿sabes qué? Pues traigo un tema en mi casa que me está trayendo muchas trabas aquí en el trabajo. Si hay un psicólogo en la organización, aparte de su función, puede ejercer como un desahogo temporal de esta situación para que la persona se pueda enfocar más, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Uno lo ven como los números, como el recurso, y otro lo ven como la parte humana de cierta manera. Que eventualmente, yo tengo un concepto que dice, el sistema te jala. Entonces, tú puedes llegar con muchas ideas revolucionarias a una empresa, pero si la empresa ya está establecida con ciertas ideas, ciertas limitaciones, ciertos sesgos, eventualmente, o es muy difícil
que tú puedas romper con eso y eventualmente te jala y tienes que ejercer el papel que la empresa te dice, ¿no? Sí. Es triste, pero es la realidad de muchas empresas, que no se da como esa oportunidad. Y la otra pregunta que mencionabas de si sería adecuado que una persona, psicólogo o cualquier persona ejerza todas las funciones, no. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca poco aprieta, es la realidad. Tal vez para empresas muy pequeñitas podría ser, pero ya empresas grandes no. Y curiosamente, de unos años para acá, se creó un nuevo puesto de trabajo en área de recursos humanos que se les denomina generalistas de recursos humanos, que son personas que están especializadas en todas las áreas para ejercer todos los puestos. Entonces, a mi parecer no, pero el mercado está dictando que se necesitan personas que sean especialistas en todo. Entonces, pues, ahí se los dejo para que ustedes lo consideren. Bueno, es bastante interesante, ¿no? De repente, cómo justamente es lo que debería, otra cosa es lo que ocurre. Claro. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, ya me platicabas un poquito acerca de tu interés en estas nuevas áreas emergentes de la psicología, en las redes sociales, ¿no? Platícame un poquito de tu experiencia desde partiendo de tu tesis, la investigación que has hecho, lo que nos quieras compartir con respecto a este tema. Fíjate que yo parto, y por eso es que estoy en redes sociales presente. Mi idea principal desde el principio de hacer divulgación en temas de psicología es ser un intermedio entre la psicología barata o los coach y la psicología exageradamente científica, que no es asequible a las demás personas, que no la puedes tal vez procesar de la mejor manera o no es interesante para las personas. Entonces yo he intentado llegar a ese punto intermedio, no ser psicología barata, decirle échale ganas, pero tampoco ser una psicología en la cual solamente personas que estudian psicología puedan acceder a este tipo de información. Entonces, masticarla y hacerla un poquito más alcanzable, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo no considero que las redes sociales tengan este aspecto que mucha gente dice 100% negativo, ¿sí? Yo creo que sí, ha habido muchas cosas malas, por así decirlo, de que llegaran las redes sociales en cuestión de relaciones de pareja, en cuestión de relaciones familiares, en muchas cuestiones. Pero es una realidad. Quieras que no te puedes alejar al 100% de las redes sociales. Así me digas, no tengo teléfono. Si tú a tu hijo, desde el principio dices, yo hasta que tenga 21 años no le voy a dar un teléfono y no va a tener redes sociales, en nuestra realidad ya no puede ser eso posible. Porque el día de mañana todas las relaciones, todas las interacciones son ahí. Lo estás limitando de poder generar un desarrollo pleno. El problema con todo este tema, Carlos, de las redes sociales, es que las redes sociales vienen a fungir un papel para tener una comunicación más efectiva, ¿sí? Desde la creación del papiro hasta la radio, la televisión, todo esto. Hay un análisis que habla acerca de la línea temporal de la evolución de los medios de comunicación y cómo es que en los últimos 50, 100 años ha crecido tan rápido que no nos damos abasto para aprender cómo utilizarlas. Apenas estás aprendiendo cómo se utilizan los emojis y ya salieron los stickers. Apenas estás aprendiendo a utilizar los stickers y ya salen los GIFs, sale tal cosa. Apenas sabes cuál cosa y ya sale TikTok y ya sale otra y ya sale otra. Entonces las generaciones se van quedando rezagadas y va habiendo como una limitante y una resistencia ante el uso de esto. Y con justa razón. O sea, no tenemos el tiempo suficiente para alcanzar cómo está la tecnología. Ahorita con la inteligencia artificial mucha gente no sabe cómo utilizarla. La realidad aumentada, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en el adecuado uso, en el adecuado entrenamiento de estas, puede ser muy beneficioso. Específicamente yo trabajé mi tesis en el tema de la influencia de las redes sociales en una relación de pareja, ¿sí? Un tema básico que le pasa a todos, ¿no? De que, le diste me gusta, le diste me like, me encanta a alguien, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Es bien curioso porque esto sucede en todos los niveles de relación. Es como si creáramos nuestra realidad, nuestra relación que tenemos aquí, y una alterna a nivel virtual. Y cada una tiene sus ejes, cada una tiene sus reglas de alguna manera. El problema es que como estamos acostumbrados a interactuar tú y yo aquí, queremos aplicar eso, ¡pum!, a la otra realidad, ¿sí? Y no aplica igual a la otra realidad, porque tiene sus propias reglas, porque tiene su propia forma de interactuar. Aquí el tema es la generación de acuerdos adecuados, hablar acerca de cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que si son bien utilizadas, se generan acuerdos y se hace una misma realidad para ambas, o sea, se juntan, puede ser muy beneficioso para las relaciones de pareja, para el desarrollo de los individuos. Hay muchísimas aplicaciones y yo las uso mucho en terapia, las personas que han ido conmigo, de, oye, tengo un tema de sueño, ¿no? Mira, hay una aplicación que te mide los ciclos del sueño y los podemos hacer uso para apoyo al proceso terapéutico. Oye, tengo un tema de pareja, hay una aplicación para generar cercanía en la relación de pareja a través de una aplicación. Es como, ¿cómo? Suena raro.
pero ya está ahí. O sea, si yo te digo, toda la vida has usado redes sociales y te digo, deja de usarlas como tu terapeuta. O me vas a mentar la madre o no lo vas a hacer. Es la realidad. Entonces, ¿qué mejor que involucrar ese tipo de procesos de una manera hasta divertida y hasta como con interés, con curiosidad para toda esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas negativas de las redes sociales, pero la gran mayoría es por desconocimiento. Y ese desconocimiento viene a partir de lo rápido que se están generando nuevas formas de comunicarnos a través de las redes, ¿no? Entonces, no hay que estigmatizarlas tanto. Creo que hay mucho ahí bueno. Sí, no, ahorita comentabas, ¿no? Por ejemplo, con un hijo que muchos dicen, no le voy a permitir que tenga redes sociales hasta los X años, ¿no? Y justo estaba pensando, bueno, es que realmente actualmente ya todo se basa ahí y todos sus compañeritos de la escuela tienen su red social, independientemente si es bueno o si es malo, yo creo, y ya es a título muy personal y que a lo mejor es como una salida fácil, ¿no? Decir, es que no lo voy a dejar que tenga redes sociales, cuando realmente creo que la labor de, primeramente, un padre sería educar al hijo en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor buscar este apoyo psicológico en psicología infantil o de redes sociales para justamente dar ese acompañamiento y que tanto el padre como el hijo aprendan, porque al final de cuentas es un medio de comunicación y quien a los 18 años no esté familiarizado con ese medio de comunicación, actualmente pues no va a estar conectado con nada. Definitivamente, y creo que eso que dices es muy claro, ¿no? Las personas que nos escuchan que tienen hijos o que conocen a alguien que tenga hijos, sobrinitos, algo así, es el acompañamiento adecuado, eso es lo ideal. Cualquier extremo es malo, ¿no? Tanto el uso excesivo, como dices, para distracción de, ay, sí, ya no me des lata, toma tu tablet, ¿no? O como la restricción total. Yo digo una frase que me gusta mucho para muchos contextos, que es, las dos caras de la moneda son la misma moneda, no es una moneda diferente. Tanto el excesivo uso como el nulo uso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque va a repercutir eventualmente a nivel de su interacción y la manera en la que aprende a desarrollarse esta persona, ¿no? Ambas, tal vez desde un punto de vista diferente, pero ambas va a afectar en ese sentido. Entonces, un acompañamiento adecuado. Hay muchos libros, hay muchos videos en YouTube, hay muchos podcasts que hablan justamente de esto. Si aún así consideran ustedes como padres que no tienen las herramientas, acérquense a un profesional. No es que van a tener una terapia toda la vida. A lo mejor va a ser un asesoramiento de 2-3 sesiones y ya se sienten cómodos para apoyar en ese sentido, ¿no? Pero yo no creo que sea lo más adecuado así tajantemente hasta los 18 años. Habrá edades que sí, ¿no? Que son las primeras del desarrollo. Tal vez si tiene un añito, pues no necesitamos ese contacto íntimo, pero habrá ciertas edades en las cuales podemos aprovecharlo inclusive para que vayan aprendiendo muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones no hay para niños chiquititos, para programación, para que aprendan muchas cosas bien interesantes que van a ser herramientas para un futuro que ellos tengan, ¿no? Sí, o incluso para el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que acercarle el YouTube, que es que hay videos de todo tipo. Hay una sección de YouTube niños o para que justamente ellos vayan desarrollando el qué tipo de música que van a estar escuchando, ¿no? Pero bueno, un tema amplísimo, como comentas. Me gustaría regresarnos un poquito hacia tu persona y a tu percepción de la psicología. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que más te ha gustado de la psicología. Pues a lo mejor voy a sonar muy repetitivo con lo primero, pero la ayuda a las personas, ¿no? Creo que eso, pero a mí lo que más me gusta es esa parte de ir ampliando mi espectro de apoyo hacia los demás, ¿no? Creo que el ver a una persona que le está batallando con una cuestión específica y de repente verla, escuchar de ella, saber de ella, que cambió de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana porque implica esfuerzo, pero que cambió y todas estas situaciones que le estaban causando un conflicto y que genuinamente no solamente, y eso es lo que a mí me gusta del área que yo me especialicé, no solamente él, sino que afectó directa o indirectamente a todas las personas que están alrededor de él. Hay por ahí un especialista, antropólogo, me parece que se llama James Fowler, que hizo una investigación acerca de cómo influimos, específicamente en redes sociales, cómo influimos nuestra forma de ser, nuestros hábitos, nuestra personalidad en las personas alrededor de nosotros. Por ejemplo, una persona que fuma, tú dices, pues tal vez si te juntas con alguien que fuma, vas a fumar, ¿no? Y eso es algo muy claro. El primer círculo cercano a la persona es más probable que fume, vamos a ponerlo así. Pero esta investigación dice, hay un 80% de que las personas cercanas a quien fuma, fumen. Pero de esas personas, que sean 5, si ellos tienen 5 amigos, o sea, un círculo, imagínate un círculo más grande, ellos tienen un 50% de fumar, aunque sus amigos no fumen, pero sí este fuma. Y si nos vamos a los amigos de los amigos de los amigos, existe una posibilidad muy grande de que también influyamos de alguna u otra manera. Entonces, él dice, la influencia es tan grande que todo lo que haces, todo lo que publicas, todo lo que hablas, no solo en redes sociales, sino en la vida cotidiana,
puede llegar a influir hasta 8,000 personas, así, de alguna u otra manera. Entonces, creo que esto viene a ser algo bien interesante que a mí me encanta como observarlo en la vida cotidiana y algo que me apasiona bastante, ¿no? Trabajar con ese concepto de cómo, lo que te decía, un granito a lo mejor chiquitito, pero que se vuelve una bola de nieve enorme que genera cambios para bien, ¿no? Al entorno o a las posibilidades que existen. Fíjate, ya que comentas eso, hace no mucho, yo creo que hace máximo una semana me quedé pensando en esto y a ti como divulgador científico y como TikToker y como podcaster, te quiero preguntar esto, ¿no? Como tema satélite de nuevo. Yo me quedé pensando de estos 2 años que llevo trabajando en clases gratuitas en YouTube y ahora con el podcast, yo me pregunté, ¿a cuántas personas no he llegado? ¿Y a cuántas personas no le he ejercido algún cambio pequeño o significativo? ¿Tú te has preguntado eso? O sea, como calcular si has afectado, para bien o para mal, a 50, 100, 2,000, 3,000, 50,000 personas. Me encantaría saber el número. Claro. Yo sé que debe de haber alguien, fíjate. Yo siempre he partido de esta idea de con una persona. Y genuinamente, te lo juro que en mis clases, por ejemplo, o en las redes sociales, cuando sé de alguien que me dice, oye, ¿me ayudaste para esto? Esa motivación, o creo que has hablado de esto del salario emocional que eso conlleva, que es como esta motivación, me dura todo un año. Con saber a una persona, te lo juro, así, te lo juro. Ya más, ya es vanidad, ¿no? No, o sea, está padre, pero genuinamente que una persona te diga en un comentario, esto me llegó en el justo momento. Tengo por ahí un video que se ha hecho como muy famoso, tanto en TikTok como en YouTube, el episodio, que es acerca del duelo con las mascotas, que es un tema que casi no se habla, o sea, se habla de duelo de muchas cosas. Buenísimo ese capítulo, buenísimo. Y he visto muchos comentarios tanto en TikTok como a mis redes sociales, como en el propio video, que dicen, me llegó en el momento justo, llevaba tanto tiempo batallando con este tema, nadie quiere hablar de esto, este tipo de cuestiones, ¿no? Y no digo que yo sea pionero en el tema ni nada, sin embargo, el hecho de meterlo a una conversación, como tú dices, que tanto llega a influir. ¿Cuántas personas? No lo sé. He tenido esa parte de que se acercan a decirme muchas gracias. Sí, y es súper, súper satisfactorio. Y genuinamente te lo digo, no solamente es como una estrategia de marketing o algo así, con una persona que yo ayude al año casi me siento extasiado y feliz por todo ese año. No, pero muy, muy, muy padre. De hecho, debo decírtelo, aprovechando esto, no te lo había dicho, ya te había comentado que parte del podcast, el de Somos Pro, tiene que ver justamente con, como pilar, lo que tú estás haciendo en realidades. Pero también debo decir que con la escucha del podcast, porque yo me aventé hace relativamente poco, me esperé que hubiera muchos capítulos, me aventé tus 50 y tantos capítulos que tienes y créeme que dentro de mi terapia con mi terapeuta también ha sido un respaldo bastante chido. Entonces la verdad es que sí, yo creo que has apoyado a muchísima gente, tanto dentro de sus procesos terapéuticos contigo, con otros terapeutas y sobre todo, como te decía, con las personas que no tienen la oportunidad de tener este seguimiento psicológico. Entonces, qué chido. Muchas gracias. La verdad es que eso fue algo que me di cuenta que no era mi intención genuinamente. El hecho de, por ejemplo, tenía pacientes que llegaban conmigo y me decían, yo sin recomendarles mi podcast, porque no es como que lo esté recomendando a todos mis pacientes. Claro. Pero de repente llegaban y, oye, encontré tu podcast y este episodio y me hizo mucho sentido. Y es como una extensión del proceso como tal. Yo utilizo podcasts de colegas míos que sé que son muy buenos, de Spotify y de YouTube, que ciertos episodios se los paso a mis pacientes. Entonces, el saber que de repente pudiera pasar lo mismo con otros colegas, sí, a mí me tiene... Es como un beneficio extra todavía a lo que yo en su momento quería llegar, ¿no? Y creo que, pues, muy satisfactorio. Sí, no, y de hecho yo también he recomendado en ciertas situaciones muy específicas para recomendar tu podcast y en particular por ahí tuviste uno que era sobre decisión de carrera profesional, ahí al principio, capítulo 10 y algo más o menos. Se me hizo muy chido y lo estuve recomendando también a algunos de mis alumnos. Tengo que actualizarlo ese. Hay varios que tengo y tienen que saberlo los que se van a meter. Tengo solamente en audio y están en las plataformas de audio. Y recientemente, hace como un año, empecé en video. Sí. Entonces no están todos en YouTube, pero si quieren escuchar esos que mencionas, están en Spotify seguro. Muy bien. Perfecto. Felipe, pasémonos al lado feo. Okay. ¿Qué es lo que no te ha gustado de la carrera? Te voy a decir una realidad que yo he observado, y no solamente en Universidad de Guadalajara, sino en general en la vida profesional. La psicología, al contrario, por ejemplo, de la medicina, el gremio de la psicología es muy... Se pelan mucho entre ellos. Lo voy a poner así para no agraviar a mis colegas. Pero desde la estructura de la propia carrera,
te lleva, no sé si los maestros, no sé si la currícula, no sé qué pasa, y es algo que yo les decía mucho a mis alumnos, que no lo hicieran, te lleva a que si eliges un área, te peleas con la otra, ¿no? O si eliges un enfoque, el mío es el mejor y el otro es tal cosa, ¿no? Claro. Yo no considero así, yo nunca lo he vivido así como tal. O sea, yo sé que soy bueno en lo que soy bueno y sé que me hace falta mucho en otras áreas y lo respeto y admiro muchísimo a las personas que están en otras áreas y busco siempre generar sinergia entre las diferentes especialidades. Cada colega que yo me encuentro que lo admiro, que son muchos, o los invito al podcast, o generamos algún proyecto, o generamos algo. Pero creo que algo que no me gusta es que la psicología está muy dividida y es muy notorio. Sí. Quienes se dedican a tal cosa ven hacia abajo a los que se dedican a otra cosa. Quienes están en cierto enfoque están peleados a muerte con otro enfoque y les tiran, es lo peor que les tiran. Es como de, ¿cómo vas con este enfoque? No, pues es lo peorcito que encuentran. Sí. Eso yo lo he visto en todos. Tal vez a ciertas alturas y con el círculo que yo me desarrollo no es tanto porque me he intentado acercar a personas que tengan la misma visión que yo. Pero en la propia currícula de la carrera se da muchísimo y la verdad es que es pésimo, ¿no? Sí, supongo que incluso los profesores mismos enseñan ese tipo de comportamientos a los alumnos. Claro, sí, hasta los propios departamentos, perdón por decir esto, pero eso se da en todas las carreras, pero específicamente creo que en psicología se politiza muchas situaciones, ¿no? O sea, en el sentido de mi área es la mejor, la tuya pues no, entonces ahí nos peleamos y se ve reflejado en la sociedad. Desde el punto de vista, por ejemplo, por eso decía lo de los médicos, ¿no? Ellos tienen asociaciones de médicos bien estructuradas, bien sólidas, y nosotros como psicólogos, sí hay colegios, yo estoy colegiado y todo, pero siento que son muy débiles, por así decirlo. No nos protegemos, por ejemplo, si estuviéramos en la misma sintonía, te aseguro que el día de hoy no existirían coaches de vida haciendo terapia. Eso te lo aseguraría, ¿sí? Pero no estamos en la misma sintonía, entonces permitimos que haya otras personas que cubran las necesidades que nosotros como profesionales no, por estar peleados. Claro. Entonces, eso yo creo que es lo que menos me gusta, pero intento como alejarme de esa parte. Súper bien, ¿no? Es que sí es un tema bastante sensible. Yo creo que gran parte tiene que ver con la seriedad con que se ha abordado la carrera, ¿no? O sea, hablas de la contraparte contra medicina. Medicina desde hace mucho tiempo es una carrera bastante sólida desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué tanta certeza, estima y credibilidad tiene un médico contra un psicólogo, ¿no? Ahí hay un temita que me gustaría rescatar. Por ejemplo, la psicología dentro de la Universidad de Guadalajara se ve como una ciencia de la salud. Pero sé que hay otras universidades, por ejemplo, creo que la UNAM la tiene considerada como una ciencia social. ¿Qué implicaciones tiene que una universidad, por ejemplo, la considere parte de una ciencia de la salud contra una ciencia social y a lo mejor qué tanto se relaciona con esta parte de la credibilidad dentro del rubro de la salud? Creo que tiene mucha influencia y diste en un clavo sensible para los psicólogos, porque inclusive en la carrera de psicología en el centro universitario, durante muchos años cuando yo estaba también en la carrera, no te sientes parte del centro universitario. ¿Por qué? Porque no es 100% clínica la carrera, pero no te sientes parte en este caso de CUCH, ¿no? Que es el Centro Universitario de Humanidades, porque no es 100% humanidades. Por la conceptualización como tal de psicología, si te fijas, es una mezcla de ambas. Sí, claro. No puedes dejar una de lado, no puedes ser 100% clínico. Si quieres ser 100% clínico, pues métete a medicina, o sea, no es lo mismo. Tienes que meter también la parte humana y la parte de ciencias sociales. Entonces, sí creo que ha afectado mucho porque no sabemos sistemáticamente el papel que tenemos desde nuestra formación. Ya más adelante te vas dando cuenta, ¿no? Pero desde nuestra formación no sabemos a dónde pertenecemos. Entonces, si le agregamos eso a lo que te acabo de decir de la segregación y de la generación de microgrupos, pues es una bomba para esa parte, ¿no? Pero sí pasa. Vaya. Bueno, ojalá que... Yo creo que ya poco a poco se ha ido como recomponiendo. Sí, entonces bastante vamos evolucionando. Perfecto. Pasémonos ahora ya directamente a un tema para alguien que está viendo el capítulo y está pensando, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar psicología. Va. ¿Cuál es el campo laboral? Ya platicaste que es amplísimo, ¿no? Con respecto a la carrera. Pero aparte del campo, sobre todo, que ya habías platicado del campo, reitero, el rango salarial de un psicólogo que está literalmente saliendo, recién titulado, egresado, saliendo de la carrera, ¿cuál es el rango salarial que podría esperar?
Mira, te voy a decir la palabra favorita de todo psicólogo y los que lo son, que me escuchen me van a entender. Depende. Depende de muchos factores. Pero en términos generales, estadísticamente hablando, si te vas ya sea a áreas laborales, educativas, neuropsicología, clínica es un poquito diferente y ahorita voy a hacer un paréntesis con eso para especificar algo y que lo sepan las personas que van a entrar a psicología por esta área. Pero en términos generales estaríamos hablando de un rango salarial promedio entre los 8 y los 15 mil pesos, más o menos. Va por ahí como el rango salarial. La verdad es que, te digo, hay mucho trabajo en el área de psicología laboral. Yo creo que es donde más rápido van a encontrar los que nos están viendo. Si te apasiona y te gusta, perfecto. Si no, a veces lo puedes tomar como un escalón. En las otras áreas es un poquito más difícil porque en ocasiones, por ejemplo, en la parte de neuropsicología, en la parte clínica, se supone que por ley debería de haber no sé cuántos psicólogos por clínica, dependiendo de la población que tengan, pero ponle tú 20 psicólogos por clínica. Hay ocasiones que hay 2 o 3 a lo mucho. Entonces el mercado laboral, por lo menos en instituciones públicas, que es donde en teoría deberíamos de ejercer todavía más, pues está bien limitado porque todavía está en ese progreso en el cual aceptan la psicología como una parte importante de la sociedad, que ya se está haciendo mucho trabajo y considero que ahí vamos por buen camino, pero todavía no estamos ahí. Claro. Entonces, de 8 a 15 mil pesos creo que es como el promedio de un recién egresado aproximadamente. Vaya. Me resuena mucho lo que comentas con respecto a la parte clínica, porque ahí, por ejemplo, está como dice el sistema de salud, ¿no? Que yo por lo menos recuerdo la clínica en la que yo estaba, en la del IMSS. Es una clínica bastante amplia y en mi vida recuerdo haber visto una oficina, un consultorio para un psicólogo. O sea, yo veía el del odontólogo, obviamente los 3,000 consultorios para los médicos, tenían hasta ahí un pequeño cuchitril para los de nutrición, pero nunca vi un consultorio para un psicólogo. Actualmente, ¿cómo percibes la realidad del sistema de salud público en México con respecto a la psicología? Vuelvo a lo mismo, hace falta mucho trabajo. Sí hay estos espacios, regularmente están adjuntos al área de psiquiatría, que es un tema de salud mental en general, entonces están adjuntos a esta parte. Sin embargo, te digo, hace falta mucho trabajo como para generar más plazas, para generar mucha más conciencia de cómo se lleva un proceso de terapia, porque a veces es mero protocolo de, soy un hospital, tengo un psicólogo y se acabó. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en IMSS, perdón IMSS, quiero mucho al IMSS, pero tengo que decirlo. Si tú haces cita para psicoterapia, para un psicólogo, tienes tu cita hoy y lo vuelves a ver, si te va bien, 3-4 meses adelante. ¿Qué tipo de seguimiento puedes tener a nivel nosotros como profesionales, ¿no? Y esto lo que lleva, que yo he visto mucho en sistemas de salud, en diferentes hospitales, es a que haya una mala praxis en psicología, porque es como de, bueno, pues no lo voy a ver en tanto tiempo, pues a veces es como lo que te hablaba hace rato, ¿no? El sistema te jala a su forma de trabajo, que no está bien, genuinamente no está bien, pero pues sí suele pasar eso. Claro. Oye, una cuestión interesante que yo relativamente hace poco me enteré, que me gustaría que nos platicaras, es que no todo psicólogo puede dar psicoterapia, ¿cierto? Exactamente, a eso iba con lo que te decía la parte clínica. Una cosa es un psicólogo y otra cosa es un psicoterapeuta. Si quieres ejercer la parte clínica o de psicoterapia, el clásico de estar en un consultorio, éticamente no puedes hacerlo solamente con la licenciatura en psicología. ¿Por qué? Porque necesitas muchas más herramientas para poder ayudar a las personas, ¿no? ¿Cómo sí se podría saliendo, llevando un proceso continuo de formación? O sea, que no te detienes en la licenciatura, sino que ya estás un diplomado, un curso, una especialidad para obtener esas herramientas y con un acompañamiento con alguien que sí esté capacitado, que te pueda llevar un asesoramiento de casos. Así, sí, pero solamente con la licenciatura ya voy a dar terapia es antiético. Y yo le recomendaría a las personas que están buscando ir con un psicoterapeuta que busquen que sea eso, un psicoterapeuta, no un psicólogo. ¿Cómo lo pueden saber? Con las cédulas profesionales. Que tengas cédula de psicólogo y cédula de especialista en cualquier área clínica. La diferencia es eso, que te da las herramientas para poder ayudar a las personas en situaciones como más específicas. Nosotros hablamos que si vas con un psicólogo es un asesoramiento psicológico. Y un psicoterapeuta es una terapia psicológica. Y es los niveles de apoyo que te pueden dar de alguna manera. Tal vez sí te pueden orientar un poquito en algunas cuestiones, más que un amigo, obviamente,
Pero ya meterse a intervención específica, a trastornos mentales, a situaciones disfuncionales, muy difícilmente lo va a hacer de una manera ética y responsable. Bueno, sí ética y responsable, pero ética en el sentido de que necesitas, según el código ético del psicólogo de México, tener una especialidad para poder hacer eso. Entonces, esa es la diferencia. Si quieres entrar a psicología para esto, ve pensando, vas a tener que estudiar algo más para poder especializarte. Qué tema tan interesante. La verdad es que yo desconocía, te digo, hasta hace poco, quizá unos 3, 4 meses me enteré y fue como, o sea, la gente no va al psicólogo, va al psicoterapeuta. Pero bueno, volvamos de nuevo a la parte personal. Me gustaría preguntarte si es posible, sé que de repente hay como estos códigos de ética, si es posible que nos compartas alguna de estas experiencias que te haya dejado marcado como una experiencia positiva en la psicoterapia. Híjoles, pues sí hay muchas. Pero fíjate, se me viene a la mente y venía pensando en eso porque escucho tus otros episodios. Sabía que esta pregunta venía. Y decía, ¿cuál será? O sea, de elegir una... Dije, no le voy a pensar tanto. La que siempre tengo presente y es... Cuando yo estaba en las prácticas profesionales del área clínica que pues, llevaba un acompañamiento con mis asesores y todo, el primer paciente que llegué a tener... Y creo que por eso me fui por pareja ahora que lo pienso. Hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. El primer paciente que llegué a tener era una persona que tenía un tema de pareja fuerte, amaba muchísimo a su novia, se amaban, pero traían un tema ahí de celos, de varias cosas, ¿no? Trabajé con esta persona. Yo ahora en retrospectiva digo, híjole, pues ¿qué herramientas tenía yo para trabajar con esta persona? Yo sentía que no le había ayudado. La vida me llevó a tener más pacientes, a entrar lo de la clínica, todo este rollo, a ya sentirme capaz y con las herramientas suficientes. Y en algún momento recibo una llamada de un número de Estados Unidos. Contesto y era esta persona. Me dice, oye Felipe, ¿qué crees? Me vine a Estados Unidos para vivir con esta persona y nos vamos a casar y te queremos invitar al agua. Porque tú fuiste parte fundamental. Y esto te digo, un transcurso de 6, 7 años que tal vez ni siquiera sabía de esta persona, pero me tenía tan en mente que había sido parte fundamental de su proceso de gestación de relación de pareja y de su matrimonio, que hasta no pude ir, pero hasta me invitó. Y se me pone la piel chinita porque justamente me es muy simbólico que la primera persona que atendí, literal la primera persona que atendí en mis prácticas, llegara un momento en el cual regresara de alguna manera y me dijera o me validara, gracias. Yo creo que esas me quedaría, entre muchas otras, ¿no? Pero esa específicamente. Sí, no, hasta a mí se me hinchó la piel, qué bonito. Pero lamentablemente, pues como dices, hay dos caras de una moneda, ¿no? Claro. ¿Alguna experiencia que te haya marcado desde el punto de vista negativo, ya sea molestia, tristeza o algo que te haya dejado marcado de forma negativa? En la parte de psicoterapia, yo creo, fíjate, dentro de un buen proceso de crecimiento personal, llámese psicoterapia o lo que sea, hay varios factores. Y uno de ellos es el contexto de la persona. Es muy sabido que si tú, por ejemplo, y lo voy a poner en una situación del sistema carcelario, que si alguien de la cárcel sale y cumple su condena y regresa a su mismo contexto familiar y social, hay una probabilidad muy alta de que vuelva a delinquir. Porque realmente influye muchísimo todo lo que está alrededor de ti. Entonces, pasa lo mismo a nivel de psicoterapia y psicología. Desafortunadamente, muchos de los enfoques no tienen capacidad para poder también cambiar el contexto. Por eso te mencioné hace ratito cómo es que yo trabajo. O sea, no eres tú, es todo esto. ¿Por qué? Para que el día que tú cambies, si llegas allá, el sistema te va a jalar y vas a regresar a lo mismo. Entonces, asegurarme que no sucede eso. Entonces, partiendo desde ese punto, he visto muchos casos de personas que llegan desesperadas. Trabajamos muchísimo. Y yo recuerdo, por ejemplo, un paciente que me decía, oye, Felipe, pues me doy cuenta, y eso pasa mucho en psicoterapia y lo tienen que saber, me doy cuenta ahora que pues abrí mi mente, cambié mis conceptos, pues que muchas personas están de la fregada y que no estoy seguro si quiero estar en esos espacios, pero son personas que conozco toda la vida. Entonces, no que sea triste porque es liberador de alguna manera, pero sé que es muy fuerte para las personas el hecho de decir, híjole, si hubiera sabido que trabajando y mejorando en mí, a lo mejor me iba a alejar de esto, tal vez no lo hubiera hecho, pero no, o sea, yo sé que en el momento es un impacto para la persona, pero eventualmente se dan cuenta que es un beneficio mucho mayor, ¿no? Entonces, he tenido pacientes en los cuales trabajé muchísimo para ayudarles en cuestiones de algún trastorno específico, temas de ansiedad, temas de depresión, y ves que llegan, por ejemplo, con su mamá, con su papá, con una palabra que digan, ¡pum!, te tumban absolutamente todo y dejan de ir, ¿sí? Que mucho tiene que ver de repente con la concepción de ciertas generaciones de que la psicología no sirve. Entonces como que, sí, trabajé muy bien y vas súper bien y llegas y ¡pum!, te tumbaron todo las otras personas, ¿no? Entonces creo que por ahí va como
la parte fea de alguna experiencia. Sí, no es casi remar contracorriente en esta área. Oye, me platicabas que tienes una especialidad en crisis emocional, en atención a crisis, ¿no? Sí. Con respecto a eso, por ejemplo, ¿te ha tocado a ti atender alguna situación particularmente grave? Sí, me ha tocado, es por así decirlo, el pan de cada día, personas que nos dedicamos a la parte de trastornos como ansiedad o depresión, el estar al pendiente de tus pacientes, así como un médico, ¿no? Me ha tocado situaciones que es como de que me marcan, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, ya no puedo, necesito algo porque si no, yo me despido de aquí. O sea, ideación suicida, situaciones así. Sí me ha tocado y es un proceso en el cual pues tenemos que regresar a la persona a que se centre en el aquí, en el ahora, que genere como esta sensación de que por algo tiene que estar aquí, o sea, porque en ocasiones son ideas como que llegan así, ¿no? Muy, muy impulsivas. Pero sí, claro, sí me ha tocado como esa intervención en ese tipo de casos. Otras situaciones me ha tocado estando en la calle o recuerdo alguna vez estar en un restaurante de algún choque que me toque ver, ¿no? Y acercarte a la persona. Yo no soy médico, yo no voy a hacer el papel de un paramédico, pero por lo menos la crisis momentánea que genera esa situación, poder bajarla, generarle las herramientas que sí puede hacer y que no puede hacer en ese momento, porque a veces se desesperan las personas que están en una crisis, llámese los terremotos que hubo en Ciudad de México, llámese lo que pasó en Turquía hace poco, ¿sí? Las personas se sienten con incapacidad de hacer nada. Entonces la intervención en crisis lo que busca es regresarle esa capacidad a las personas de que sí pueden hacer algo. Tal vez no lo que ellos quisieran, pero sí se puede empezar por algo, ¿no? Para generar un control, por así decirlo. Otro tema dentro de la psicología, a mí se me hizo muy curioso cuando lo escuché. Y uno piensa, pues el psicólogo es el especialista y el experto en esas cosas y debe ser una persona justamente que trabaja súper bien con sus emociones o que no tiene este tipo de, no lo voy a llamar defectos, sino problemas más bien, ¿no? Y luego uno se viene a enterar que un psicólogo es experto en trabajar con las emociones de los demás, pero a veces no con las propias. Y que de hecho un psicólogo tiene que acudir a una terapia psicológica con otro psicólogo. Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo funciona todo esto. Claro, te lo voy a poner bien sencillo. Si tú le dices a un médico que no se puede enfermar, ¿crees que sea posible? No. Es lo mismo con los psicólogos. Somos seres humanos al final de cuentas. Y llámese por nuestras cuestiones personales o cuestiones que vemos en el consultorio, nos va a llegar a afectar de alguna manera. Entonces, sí somos un poquito mejores en teoría en la regulación de nuestras emociones, pero como todo ser humano va a haber algo que se salga de la norma que no vamos a poder controlar y que algo va a suceder, ¿sí? Aquí la cuestión es, no pasa nada, y esto va para todos, no solamente para los psicólogos, no pasa nada que tus emociones de repente se salgan de control. No las podemos controlar, no es la intención de la psicología, por ejemplo. Pero lo que hacemos a partir del desbordamiento de las emociones es algo que sí podemos trabajar. Y sí, los psicólogos tenemos que ir a un proceso de terapia, y más si te dedicas a la parte clínica, porque imagínate el estar con todo esto, que estamos entrenados como para activar tu modo psicólogo y luego desactivarlo, pero aún así va a haber cosas, te digo, somos seres humanos. Si tú me platicas que te pasó algo gravísimo, que me conecta con algo, obviamente me va a generar un movimiento emocional. Entonces, casi siempre el proceso de terapia, si ya trabajaste lo tuyo con otro psicoterapeuta, es más de descarga, como de, bueno, ya, saca esto para esta regulación emocional. Pero sí, somos seres humanos como cualquiera de ustedes y nos puede llegar a pasar, ¿no? Ya, muy bien, Felipe. Oye, me gustaría que nos platiques un poquito acerca de tus expectativas a corto, mediano y largo plazo que tengas tú como psicólogo y en particular sobre el proyecto Salud Mental para Todos. Claro que sí, pues partiendo de la premisa principal de cada vez ser una trinchera más y más grande, yo te platicaba en su momento que el proyecto de Salud Mental para Todos es un enlace entre las personas que tal vez no pueden acceder a una psicoterapia de calidad, porque en ocasiones son muy caras y es la realidad. O sea, sé que vale eso un proceso de psicoterapia, pero también el acercamiento a profesionales de la salud mental, en el cual pues sí se ha remunerado, porque hay ocasiones que, y me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los colegas, ¿no? Que es como de, oye, pues no tienes vocación, pues dame la terapia gratis, ¿no? Hay casos en los cuales sí la damos gratis o inclusive a un precio de 10 pesitos, ¿sabes? Porque sabemos que la persona lo necesita, pero no puedo vivir de terapias de 10 pesos, ¿sabes? Es imposible. Entonces la intención de este proyecto es poder alcanzar a más y más personas. Algo que ha sido muy satisfactorio, que yo al principio decía, bueno,
de Guadalajara, por eso quería el tema de la clínica presencial. Pero ahorita tenemos pacientes de Estados Unidos, de varias partes de Estados Unidos. Tenemos pacientes de Barcelona, tenemos pacientes de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, de un montón de lugares de Latinoamérica que yo me doy cuenta y a veces como mi visión tan corta no me alcanzaba a decir, pues claro, en todo el mundo se necesita esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Pues llegar a ser un equipo bien consolidado que no solamente esté aquí en Guadalajara, sino que pueda hacer esta sinergia de la que te hablaba, conectar más y más terapeutas para de alguna manera, aunque sea un granito, ayudar a la salud mental en general y a la consolidación del gremio de la psicología, brindando un servicio de calidad y que yo sé que es algo que se necesita mucho, ¿no? En el contexto. Claro. Oye, ya que hablamos del proyecto, de la clínica, me gustaría que hablaras justamente hacia quien está esperando ser psicólogo o psicóloga. Dentro, en particular del área clínica, se requiere esta... ¿Cómo llamarla? Esta gusto y estas ganas o hasta la necesidad de ser emprendedor o emprendedora, ¿no? Desde poner tu pequeño consultorio hasta, por ejemplo, ahora que estás formando todo un equipo de trabajo, una clínica. ¿Cómo has vivido tú este proceso de ser, digamos, emprendedor en el área de la salud? Fíjate que regularmente, y más en ciertas universidades, nos enseñan a buscar dónde posicionarnos a nivel laboral, ¿no? Que está bien, yo no digo que esté mal. Sin embargo, algo que sí es bien cierto es que siempre que estés en un espacio laboral vas a estar limitado en cuestión económica. O sea, vas a estar topado de alguna manera. No puedes ganar $1,000,000 en algún momento porque llevas 20 años. O sea, está topado. El beneficio de la parte privada o de la parte de emprendedor, ya sea un consultorio, hacer un proyecto más grande, es justamente que tienes la posibilidad no solamente de ampliar tu trinchera, ¿no? Sino de cambiar tus posibilidades económicas. Claro, depende mucho del trabajo que le eches, ¿no? Entonces, yo consideraría que sí necesitas ser muy apasionado y muy comprometido en eso, pues para ver también sus beneficios. Porque si dices, no, yo solo quiero tener mi consultorio y no le entras, por ejemplo, un poquito al marketing, un poquito a las ventas, porque es de ventas también, el de vender tus servicios, un poquito a redes sociales, difícilmente vas a empezar arrancando bien, ¿no? O sea, afortunadamente nuestro servicio es un servicio que si lo haces bien, un paciente te trae 10 más, o sea, porque te recomienda. Y eso es un proceso muy natural, pero hay una forma de todavía potencializar más eso, ¿no? Y no enfocarnos no solamente, no necesitas ni siquiera un espacio físico. O sea, en tu casa y la terapia en línea ahorita es algo que se puede dar muchísimo, ¿no? Y creo que a veces ni siquiera necesitamos invertirle mucho como para poder hacer eso. Entonces, yo creo que es una buena área que te puedes animar, la persona que esté escuchando esto. Y aparte puedes tener otro trabajo o solamente esto, pero créeme que tiene muchas satisfacciones en ese sentido. Súper bien, qué padre. Bien, Felipe, pasemos a la sección que te tenía preocupado con el pendiente. Déjame tomar agua. Vamos al bono de efectividad. Ahí ya sabes, te voy a hacer una pregunta, te voy a mencionar palabras muy específicas y me gustaría que me respondas con 1 o con 2 palabras de la forma más breve posible. Échale. Va, perfecto. Entonces, empezamos con el bono de efectividad. Primera pregunta, ¿te arrepientes de haber estudiado esta carrera? Para nada. Si pudieras estudiar una carrera distinta, ¿cuál sería? Física experimental o comunicación. Wow. Ok, eso me sacó de onda. ¿Estás satisfecho con lo que has conseguido hasta ahora con tu carrera? Definitivamente. ¿Materia más difícil que hayas cursado en la universidad? Tal vez estadística. Okay. Me encantan las matemáticas. ¿Materia que más amaste en la universidad? Las clínicas, pero teoría y dinámica de grupos creo que me gustó mucho. Va. Psicología. Pasión. Psicoterapia. Apapacho. Recursos humanos. Sistemas. Comportamiento humano. Difícil. Crisis emocionales. Emocionantes. Divulgación científica. Necesaria. Coaching. Asco. Perdón. Me salió del alma. Psicología clínica. Futuro. Enseñanza. Pasión por 2. Universidad de Guadalajara. Alma mater. Salud mental para todos. Esperanza. Muy bien, excelente. Me descolocó tu respuesta, pero creo que es bastante adecuada. La verdad es que... Tengo que hacer un paréntesis ahí para que no se sientan las demás personas que les gusta todo este tema del coaching. El coaching tiene cierto beneficio y yo siempre lo he dicho.
nos han ayudado mucho a hacer más visible la parte de salud mental. Sin embargo, tienen una limitación muy grande. Y más cuando tenemos personajes, perdón que lo diga, como Bárbara de Regil, que se creen expertos en algo que no lo son. No digo que no haya coaches buenos, pero tienen una limitación hasta cierto punto. Así como el leer solamente libros de superación personal, tal vez te sirva, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero en general, desafortunadamente, lo que yo he visto en redes sociales, por eso dije esa respuesta, pues no es muy buena. Sí, no, y es justo, creo yo que puede haber coaches buenos y bien por ellos, pero al final de cuentas hay un camino ya trazado para objetivos específicos, ¿no? Y si quieres tratar una fobia, un trauma de la infancia, algo fuerte, o ya cosas más graves como una depresión o un trastorno de ansiedad generalizado, no es como que, ay, ayúdame a ser feliz y tú puedes, y échale ganas. O sea, creo que hay que ir ya con un profesional, con un profesionista del área de la salud. Yo dentro de mi área de especialización de lo que es educación para exámenes de admisión, yo me encuentro mucho con alumnos que tienen justamente ese tipo de trastornos, ¿no? O de cuadros, ¿no? Cuadros de depresión, cuadros de ansiedad. Y uno ayuda hasta donde puede. Hasta cierto punto yo soy un coach. Pero al final de cuentas yo entiendo que yo tengo mis limitantes y cuando llega esa limitación digo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, te referencio. Y creo yo que que un coach, si fuera ético, tendría que hacer eso. Pero también existen los que se creen todólogos y creen que te pueden curar la depresión, la ansiedad, el Alzheimer y el cáncer, ¿no? Entonces, creo yo que es bien saludable entender primeramente que el coacheo es solamente un apoyo y hasta ahí. No es un tratamiento, no es una terapia y que si alguien tiene ya cuestiones más graves, debería ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta e incluso, si no son cuestiones graves, solamente para tratar temas tan sencillos como la comunicación interpersonal o la autoestima, también la mejor forma es a través de un profesional de la salud. Definitivamente. Entonces, pues sí, es la invitación abierta, no solo si tienen algún problema, lo entrecomillo para los que están escuchando, sino que quieras desarrollar todo tu potencial en algún punto, ¿no? Hay muchas personas que llegan conmigo y es como de, ¿qué quieres lograr? No, pues no sé, nomás vengo a conocerme. Y está bien, y es válido, y la verdad es que crecen muchísimo, crean alguna empresa, mejoran sus relaciones, como tú dices, hay muchos beneficios. Entonces, todos invitados. No, está muy chido. Y la verdad es que sería insensato de mi parte decir, vayan con un coach, cuando el lema de este programa es somos profesionistas y somos profesionales, y aquí lo que estamos intentando es justamente que abramos la cartera de conocimiento acerca de la profesionalización de la información y de las ramas en las que podemos estudiar, en este caso la psicología y los profesionales en esta. Claro. Bien, Felipe, vamos ya pasando ya a la última parte del programa para cerrar. ¿Qué le dirías tú a un aspirante que está interesado en estudiar la carrera en psicología? Que es una carrera muy bonita. Creo que todas lo son, pero hablo desde mi experiencia. Es una carrera muy bonita. Es una carrera confrontativa. Te vas a encontrar con demonios internos, sí o sí. O sea, vas a encontrar situaciones que tal vez en otras carreras no te vas a encontrar. Vas a comprender cuestiones. Tal vez vas a poner límites que son necesarios en tus relaciones personales a través de la carrera que estás estudiando. Pero vas a crecer mucho. Y creo que si tu objetivo es ayudar a los demás o ayudarte a ti mismo, cualquiera de los dos válidos, es la carrera a elegir. Fíjate que hace rato me vino a la mente y te lo voy a preguntar ahorita, ¿no? Sé que de repente suena medio insensible, pero es un comentario común, ¿no? Los psicólogos son los que están más locos. Claro. ¿Qué opinas de esa como concepción que tienen las personas? Yo creo que sí, y bendita locura. Te voy a decir por qué. No en el sentido clínico de necesitamos medicamento y todo, pero hay una frase que dice: los locos abrimos los caminos por los que después pasan los cuerdos. La locura es salirse de la norma. Y creo que esa locura de meternos al estudio del comportamiento humano, porque se necesita un grado de locura para eso, porque el entender el propio cerebro, que es lo que está haciendo el proceso de entenderse a sí mismo, es de locura. O sea, si lo piensas, es de locura. Es de las pocas carreras que se enfocan en esa parte. Entonces, a cierto punto todos estamos locos. Creo que los psicólogos somos más conscientes de ello. Bien, eso suena bastante bien. Bien, alguien que ya está estudiando actualmente la carrera, has visto muchísimos alumnos, darles una recomendación como se las harías a cualquiera de tus alumnos. Claro. Número 1,
no segreguen grupos, no generen comunidades, generen sinergia con todos sus colegas. Como en todas las carreras, y probablemente ya te lo han dicho o te lo dirán muchas veces, creo que gran parte del éxito de una persona tiene que ver con las relaciones que creas más que con el conocimiento que generas. Es una mezcla de ambas, pero creo que las relaciones en este sentido específico de la psicología te van a beneficiar en muchos sentidos. Eso. Y por otro punto, los que están estudiando y van en primeros semestres y todo, anímense. Hay muchas carreras que aplica el echar a perder se aprende. En algunas otras no, en la de nosotros pues no. Pero sí, mientras estamos en las aulas y hacemos algunas actividades simulando terapias y todo ese rollo, entonces siempre que el profesor pregunte quién quiere participar en una dinámica de estas, levanta la mano. Vas a fallar y va a estar mal, pero vas a aprender muchísimo más que si solamente estás observando. Y te va a dar mucha más seguridad para un futuro, ¿no? Mejor fallarla ahí que con un paciente. Exactamente. ¿No? Muy bien. Felipe, una pregunta ya un poquito más personal, pero para mostrarle a los que ya están estudiando, a los que vayan a estudiar, ¿no? Si actualmente tú estuvieras estudiando la carrera, ¿qué harías diferente con respecto a lo que hiciste originalmente? ¿Qué haría diferente? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no me preocuparía tanto por una calificación, ¿sabes? Ok. Creo que en ocasiones nos enfocamos mucho en tener muy buenas calificaciones porque a veces sí el sistema no lo pide, pero habrá materias que dejamos de lado que nos apasionan y a lo mejor no nos enfocamos tanto en esa pasión y la exploramos y la desarrollamos por tener el numerito, ¿sabes? Ya. Creo que es importante saber que sí, claro, es necesario aprobarlas, si no, no vas a salir, no te vas a titular y no, nada, o sea, tampoco las mandes por ahí a un lado, pero sí es importante como priorizar más en cuanto a hacia dónde te lleva tu curiosidad. Creo que es muy importante eso y no darle preferencia al numerito, al meterte de lleno a algo que te gusta y que te apasiona. Y tal vez lo que haría, que en su momento no hice porque era diferente el contexto, es buscar mucho más material en otro tipo de situaciones como podcasts, como libros, como audiolibros, como videos de YouTube, que antes sí lo sabía, pero no era tanta la información que hay en este momento, entonces tienen una posibilidad grandísima. Entonces no se queden con lo que está en la carrera. Cuando salgas te vas a dar cuenta que no sabes nada, entonces ve avanzándole ese tema y ve aprendiendo todavía más. Súper bien. Como tú sabes, muchos de quienes están viendo este programa pueden haber ya pasado por al menos un proceso de selección universitaria y no han quedado, al menos uno. ¿Qué le dirías a alguien que está luchando en este momento por ingresar a psicología o a cualquier otra carrera? Mira, a lo mejor va a sonar muy coaching lo que voy a decir, pero tiene un fundamento. El hecho de que no hayas quedado tiene una funcionalidad en tu vida. En ocasiones puede ser que generemos autosabotajes, puede ser que simplemente no estudiamos lo suficiente o simplemente algo no estaba adecuado como para que en ese momento entráramos, ¿no? Steve Jobs en una de sus conferencias más famosas de la Universidad de Stanford decía: no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, tienes que voltear hacia atrás. Y lo que ahorita parece un fracaso y lo que ahorita tal vez dices, es que soy un tonto, es que no puedo, es que esto, te vas a dar cuenta que tenía una funcionalidad en tu vida. Que tu vida no hubiera sido lo mismo si hubieras entrado tal vez a la primera. Algo tenías que aprender, ¿sí? Así sea de las materias que estás estudiando para la universidad, ¿sabes? De razonamiento verbal, a lo mejor algo tenías que aprender más de eso y te iba a ayudar. Entonces, que entiendas que sí, pues es un proceso, entiendo, difícil el no quedar, el ver a los demás que sí quedaron. Uno, no te compares, no pasa nada si 6 meses, 1 año, 2, 3, 4 años, no pasa absolutamente nada con que te quedes retrasado, lo entrecomillo, pero sí, aprovecha esa oportunidad que la vida te dio de fracaso para generar algo que te va a ayudar a futuro, ¿no? Si quiero entrar a medicina o si quiero entrar a psicología, bueno, no entré, pero ya sé más o menos el plan de la carrera, pues me pongo a estudiar algo y ya entro no en ceros, ¿no? O sea, no es tiempo perdido de cualquier manera. Entonces, no se desanimen. Yo entiendo que es un proceso crítico y difícil el hecho de ver ese no admitido la primera vez, la segunda, la tercera, no lo sé. Pero eso no significa o no es una etiqueta para decir tú eres un no admitido. Es una etiqueta para decir échale más ganas, o sea, métele más a lo que sí puedes controlar, que es estudiar, que es ponerte las pilas en tus hábitos, que es ponerte las pilas en muchos aspectos, ¿sí? Eso no te define. Lo que sí te dice o que te está dando información es métele más a ciertas cuestiones que no las has hecho. Súper bien, pues muchas gracias, Felipe. Antes de finalizar, me gustaría que nos regalaras tus redes sociales para que te estén siguiendo todos aquellos que te estén viendo en ese momento. Claro que sí, pues ahí les van todas las redes sociales. A nivel personal me pueden encontrar como F Pinto Terapeuta o Felipe Pinto Terapeuta, tanto en TikTok, en Instagram, en todas estas redes.
El proyecto del podcast lo encuentran como Realidades Podcast en YouTube y en todas las plataformas de audio, absolutamente todas. Y el proyecto de Salud Mental para Todos, que es lo que ahorita estamos pegándole todavía más, también lo encuentran en todas mis redes sociales, por ahí va a haber como un apartado, o se pueden meter a la página saludmentalparatodos.net, donde viene la información y pueden hacer cita desde ahí. Súper bien. Pues Felipe, te agradezco mucho la participación en este episodio de Somos Pro. Fue un capítulo bastante enriquecedor y gracias de nuevo por esta gran labor que estás realizando en redes sociales, en el podcast, y gracias por apoyarme a mí en la creación de este podcast también. Pues gracias a ti, como lo dije al principio, es un honor y sigue haciéndolo así. Muy bien. Pues bueno, chicos, no es el único episodio de psicología. De hecho, interesantemente, psicología es la carrera en la que tengo más prospectos para traer aquí invitados, así que vendrán más capítulos de psicología. Y pues por este capítulo sería todo. Gracias, Felipe. ¿No tengas algo último que decir? Nada más, agradecerte nuevamente y 10 veces más, y sigue haciendo esto que sé que es de mucha ayuda, y síganlo escuchando. Muy bien. Pues chicos, gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Somos Podcast. Ya muchas veces la palabra podcast. De Somos Pro, donde somos profesionistas y somos profesionales. Hasta la próxima. Bye. Por esta entrevista ha sido todo. Pero te agradezco que te hayas quedado a escuchar este episodio. En 15 días nos escuchamos y vemos en un nuevo episodio de Somos Pro. Te invito a que te unas a mis redes sociales. En YouTube y Facebook me podrás encontrar bajo el nombre de Aprobando Exámenes con Lora. En TikTok me puedes encontrar bajo el perfil de Profe Lora. Y en Instagram me encuentras como Profe Carlos Lora. Gracias por todo. Hasta la próxima.